Compañeros, a nosotros, a Gisela y a mí nos ha tocado el tema de indicaciones y contraindicaciones de ECMO en el paciente pediátrico. Bueno, el ECMO pediátrico es definido como un grupo, ¿no? En un grupo etario, se dice que es mayor de los 30 días hasta los 18 años. Está considerado el ECMO pediátrico. También se dice que es una terapia ECMO que está indicada para casos seleccionados de pacientes con falla cardíaca y respiratoria, ¿no? Que no responden a un manejo convencional. También se dice que es un equipo que ayuda a la asistencia mecánica de la circulación y respiración a través del ECMO se oxigena y ventila el flujo sanguíneo sin utilizar los pulmones. El funcionamiento. El funcionamiento del ECMO consiste en extraer la sangre desde una vena del paciente con ayuda de las cánulas. Después se dirige al circuito, que ya nosotros lo conocemos, que es externo al cuerpo para su oxigenación y limpieza, ¿no? Mediante, mediante la bomba centrífuga, la sangre es transportada a un oxigenador, ¿no? Y elimina el CO2. Y también cabe añadir que es posible usar ECMO durante días o semanas, pero una vez que se logre estabilizar al paciente, pasa a utilizar el método estándar, ¿no? Convencional, en ventilación mecánica. Bueno, este dibujito no me salió tan bien, pero es como les decía, ¿no? Es el funcionamiento del ECMO que primero va a una vena, luego sale pues al... Aquí, ay no, Anterior, anterior. anterior, Sube y pon anterior. no quiere moverse. Ahí está. Ya. Sí, Claudita, continúa. Ay, sí, pero quiero pasar al dibujito de nuevo, no puedo Ah, pon pasarlo. siguiente. Siguiente, pon. Arriba, arriba. Más arriba. Me sale otra cosa. Más arriba. En siguiente. Ahí Ahí está. está. Ya, como les decía, ¿no? El circuito ECMO, que ya lo hemos visto, es, ay, no me puedo ni la fichita, ya, acá. La vena, ¿no? Sale, sale la sangre del cuerpo para su oxigenación y limpieza mediante una bomba. Ese rombito, ese rojito, disimula que es la bomba, ¿no? Luego de esa bomba pasa a un oxigenador. Ay, disculpen que no puedo ni mover bueno, ese que se ve plomito con una bolita azul, ahí entraría el oxigenador donde se le aporta, ¿no? El oxígeno y se elimina el exceso de CO2, ¿no? Ay, ay, ay. Ya, y los tipos de catéteres, como también habíamos hablado, pueden ser dos, ¿no? Ay, o pueden ser catéter de doble lumen, ¿no? Tenemos los catéteres venosos y también tenemos los catéteres arteriales. Tenemos dos tipos de ECMO, que es el ECMO venoarterial, que se utiliza cuando el paciente pues tiene fracaso cardíaco o cardiorrespiratorio, ¿no? Y el veno venoso generalmente
pacientes que tienen problema pulmonar respiratorio, ¿no? Pero que sean recuperables. Las patologías que pueden llevar al ECMO son la neumonía viral. La neumonía viral dice, en la mayoría prácticamente sucede en la edad pediátrica, que generalmente están por el virus de influencia AB o el virus sincitial, ¿no? O también el virus para influencia adenovirus. Y ahora que está, bueno, más conocido, pues el coronavirus, ¿no? Que también da problemas de neumonía viral. En cuanto a las neumonías bacterianas, esta infección es aguda, que provoca o daña el parenquima del pulmón, que causa una inflamación comprometiendo el intercambio gaseoso normal, ¿no? Dicen que esa es una de las terceras causas que lleva al ECMO pediátrico. En cuanto a la aspiración neumónica, consiste en la aspiración de un cuerpo extraño, ¿no? Que puede ser por comidas, bebidas, vómitos o secreción. Este causa un gran daño pulmonar y puede comenzar con una infección que se puede producir, pues, una infección bacteriana, ¿no? Bueno, el estado asmático que también vemos y el síndrome de estrés respiratorio agudo, pues, es una enfermedad que generalmente se caracteriza por unos infiltrados bilaterales, ¿no? Pulmones, que causa severa hipoxia. En cuanto a las indicaciones para entrar a un ECMO, se dice que debe tener un IO menor de 40 por 6 horas en ventilación mecánica o ya sea en bajo. También dice que debe ser un IO menor de 35 por menos de 12 horas, ¿no? Y los parámetros, pues, que sean bien altos para la edad del paciente. También dice que debe estar en ventilación mecánica menor de 10 a 14 días o una hipercapnia con un pH de 7.1 por 4 horas, ¿no? Los criterios de exclusión dice que es de enfermedad no pulmonar asociado a alto riesgo de mortalidad, la falla multisistémica continua, definida como insuficiencia pulmonar o cardíaca asociado con dos sistemas de órganos importantes, evidencia de daño cerebral, condición hemorrágica que sería incontrolable con la terapia de heparina para prevenir la coagulación en el circuito de orina. Eso es todo. Gracias. Sí, sí, sí se ve tu pantalla. Comienza, comienza. Lo que sí nos escuchamos. Sí, como al Ya, abrir mi pantalla. ahora sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Eh, bueno, buenos días con todos. Continuando con la exposición sobre las indicaciones de ECMO en pacientes pediátricos, yo voy a exponer la parte de indicaciones más que todo de patologías cardíacas. En primer lugar,
tenemos que, ya sabemos que el ECMO es una técnica de soporte que sustituye de forma temporal la función pulmonar y la función cardíaca. Básicamente consiste en reemplazar la función del corazón y o pulmón de forma transitoria a través de un circuito extracorpóreo, con una bomba que propulsa la sangre a través de una membrana que intercambia gases antes de regresar al paciente. El ECMO ya se está desarrollando incluso ya desde los años 70 con una técnica de circulación extracorpórea utilizada por cardiocirugía en pacientes tanto adultos, pediátricos y neonatales con falla respiratoria y con falla pues cardíaca. En estos últimos años, las indicaciones de ECMO han ido cambiando considerablemente, sobre todo en los niños, ya que la evolución de la tecnología y la experiencia clínica ha permitido ampliar las patologías en las que el ECMO ya son consideradas como parte del manejo, ¿no? El ECMO va a tener dos objetivos principales. En primer lugar, tenemos que suplir al corazón en el bombeo de sangre a todo el forma que a todos los órganos le llegue la sangre oxigenada de forma suficiente. El otro objetivo es proporcionar al corazón una drástica disminución de su trabajo, facilitando así pues la recuperación. Van a existir dos situaciones en las cuales se va a indicar el ECMO. En primer lugar, tenemos cuando existe una insuficiencia cardíaca severa con posibilidad de recuperación miocárdica. Aquí el músculo cardíaco está deteriorado, pero se cree que puede recuperarse. Esto ocurre en estos casos ya sea de una postcardiotomía tras una cirugía cardíaca, en casos de miocarditis aguda, ya sea por infecciones virales que afectan al músculo cardíaco o también por una posparada cardíaca en el cual ya ha habido fallas en las medidas de resucitación. El otro caso es cuando la insuficiencia cardíaca es más severa y es irrecuperable, es decir, que sirve, se podría decir como puente de trasplante. En este caso no vamos a esperar quizás la recuperación del miocardio o del corazón y el único objetivo del ECMO es mantener al paciente con vida y al organismo bien perfundido con sangre oxigenada hasta el momento que se pueda realizar el trasplante. Aquí en estos pacientes quizás el trasplante sea la única forma de que el paciente sobreviva, en cuyo caso el ECMO pasa a indicarse como puente al trasplante. Ahora vamos a hablar de algunas patologías en las cuales también se llega al ECMO. Tenemos acá la miocarditis. La miocarditis, como se sabe que es la inflamación del miocardio, ya sea en un bebé o en un niño pequeño. La mayoría de los casos de niños son causados por virus que llegan al corazón, que puede incluirse, por ejemplo, el virus de la influenza, es decir, la gripe, el parvovirus y el adenovirus. También puede ser causada por infecciones bacterianas, ya sea estreptococos, micoplasmas y clamidia. Otras causas de miocarditis pueden abarcar ya sea reacciones alérgicas a ciertos medicamentos, como a ciertas drogas, también incluso con el tratamiento de la quimioterapia. La sintomatología puede ir desde una insuficiencia cardíaca, ya sea disnea, taquicardia, hepatomegalia, y que puede llegar incluso hasta un shock cardiogénico. Acá, por ejemplo, podemos ver normal, ¿no? En el cual están sus aurículas, sus ventrículos, y en el otro ya vemos un corazón en el cual la miocarditis ha hecho que este músculo cardíaco se vuelva grueso e hinchado.
Se dice que incluso la misma respuesta inmunitaria del cuerpo puede dañar el músculo cardíaco en el proceso incluso de combatir la infección. Esto lleva a que se presentan pues los síntomas de insuficiencia cardíaca. Acá tenemos algunas indicaciones de que llegan para ECMO. El ECMO estaría indicada en los pacientes con un shock cardiogénico refractario cuando presentan hipotensión, bajo gasto cardíaco, es decir, un índice cardíaco menor de 2 litros por minuto por metro cuadrado. También cuando hay una acidosis metabólica persistente, un pH menor de 7.15, un lactato mayor a 5 milimoles por litro y una saturación venosa menor del 60%. El soporte en ECMO en pacientes con miocarditis está asociada a altas tasas de supervivencia, quizás una de las más altas. El ELSO registró que en enero del 2017 hubieron 88 neonatos y 443 niños con miocarditis que precisaron, ¿no? Entraron a ECMO y en los cuales hubo una tasa de supervivencia de los que fueron del 50% de los neonatos y 71% en los niños, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de las cardiopatías congénitas, ¿no? Bueno, como se sabe, la cardiopatía congénita es un problema, ¿no? Con la estructura y el funcionamiento del corazón que los niños presentan al momento de nacer. Se dice que también las cardiopatías son una causa de muerte, ¿no? De estos niños durante el primer año de vida. Como se sabe, existen dos tipos de cardiopatías, las cardiopatías cianóticas, que son de coloración azulada, producto de una relativa falta de oxígeno, y las no cianóticas. Los pacientes con cardiopatía congénitas con escaso flujo a los pulmones pueden ingresar a una situación de cianosis crítica. Estos pacientes no pueden tolerar una cirugía inmediata para recuperar su cardiopatía y el ECMO puede mejorar su situación clínica en ese momento, ¿no? Dentro de las cardiopatías congénitas, el ingreso está determinado por el momento en que se encuentre, si es en el preoperatorio, intraoperatorio o el postoperatorio. De acuerdo a los pacientes, ya sea si es a nivel preoperatorio, siempre tienen que estar estabilizados, en el cual los objetivos principales son estabilizar la hemodinamia y maximizar el DO2 o la entrega de oxígeno. También se tiene que optimizar la estabilización de los otros órganos y para así conseguir el restablecimiento de la homeostasis. Los pacientes con cardiopatías congénitas recién operados necesitan pues un tratamiento en la unidad de cuidados intensivos para superar el postoperatorio y cualquier situación de deterioro de la función cardíaca. Ahora vamos a hablar un poco del ECMO que se utiliza también en la parada cardíaca. El RCP con ECMO nos referimos a la instauración de un sistema de circulación extracorpórea cuando las maniobras de resucitación convencionales han fallado o se producen episodios repetitivos de una parada cardíaca durante más de 20 minutos. ¿Por qué el soporte extracorpóreo con ECMO funciona en un paro cardiorrespiratorio? Se dice que además del soporte circulatorio evidente, es decir, va a permitir que la sangre vuelva a circular en el cuerpo impulsado por una bomba centrífuga
y este retorno a la circulación permite mejorar la protección cerebral, manejar el síndrome por reperfusión, disminuye la mortalidad del posparo cardiorrespiratorio y por lo tanto disminuye el daño a los otros órganos. Sobre todo permite ser un puente para la toma de decisiones al otorgar tiempo que no tendríamos en una reanimación convencional. ¿Cuáles son las indicaciones en las cuales se aplica el ECMO en un RCP? Cuando haya paradas cardíacas presenciadas, cuando ya se ha administrado de 2 o 3 rondas de fármacos, en pacientes con fisiología biventricular, en situaciones con posibilidad de recuperación, pacientes que tengan posibilidad de estar en la lista de trasplante, cuando haya también una hipotermia profunda, ya cuando también sea el caso de una intoxicación por fármacos y cuando haya pues un shock cardiogénico o una miocarditis. ¿Cuáles van a ser los equipos de respuesta rápida y el equipo que se necesita para un ECMO en RCP? En primer lugar, tenemos a los recursos humanos. Aquí se necesita todos los recursos humanos, es decir, los intensivistas, el cirujano, la enfermera, la perfusionista, el personal técnico. También necesitamos los recursos materiales, ¿no? Ya sea un carro de canulación y un equipo con circuito lo más móvil posible. Se dice que algunos centros tienen ya purgados un circuito pediátrico y otro adulto. Aunque hay un poco de dudas sobre cuánto tiempo puede mantenerse purgado sin que sea colonizado por agentes infecciosos y que mantengan su funcionalidad. Se dice que también han diseñado algunos circuitos de purgado rápido que se llenan incluso en 3 minutos, evitando tener ya preparado así un circuito. Otro punto importante es la organización, ¿no? De todo el equipo que va a actuar en ese momento, ¿no? Durante la canulación. Porque se tiene que conseguir un equilibrio entre unas buenas compresiones torácicas y permitir la instauración rápida del ECMO que contiene, que oxigene rápido al paciente. La mayor parte de los centros instauran un ECMO venoarterial. Las desventajas del ECMO en un RCP incluyen, pues, como se sabe, mayor costo, recursos, ya que es un procedimiento muy de alta complejidad, ¿no? Que requiere estos pacientes. Entre algunas conclusiones que podríamos llegar sobre el ECMO en RCP, dice que existe indicación de asistencia de ECMO en pacientes con parada cardíaca mayor de 10 minutos tras 3 rondas de fármacos. El desarrollo de los equipos de respuesta rápida es fundamental para la asistencia óptima a la parada cardíaca y el ECMO permite la estabilización de los pacientes y puede ayudar en la optimización de los cuidados tras la parada cardíaca. Bueno, eso es todo con referente a mi exposición. Gracias. Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mira, yo quería agregar unas cositas nomás. Uh-huh. A ver. Solo justo en realidad, muy buena exposición.
En realidad todos estamos aprendiendo ahorita, ¿no? Esto es la expresión pasada. En realidad, ustedes más o menos han entrado alrededor de 35.000 infantes, y eso, por ejemplo, es desde 2016. O sea, ahorita hay muchos más, ¿no? Recuerden, como bien dijo Claudita y Gisela, entran por lo general respiratorios. Quizás lo que han entrado un poquito más incluso en cuanto al manejo de ECMO son los cardíacos, pero recuerden que la sobrevida de los respiratorios es un poco más alta todavía, es casi un alrededor del 60%, de los cardíacos alrededor del 50% y de los en paro cardiorrespiratorios el 40%. Esas son en realidad las tres indicaciones más grandes que hay en pediatría, ¿no? En pediatría quizás lo interesante es que los que tienen mejor pronóstico son estas tres importantes, ¿no? Las neumonías virales, sobre todo la neumonía por BCR, que tiene casi hasta un 80-90% de sobrevida, que es muy, muy alto, ¿no? El estado asmático igual y la aspiración neumónica. Los demás tienen una sobrevida alrededor del 60% aproximadamente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente con neumonía viral por BCR, probablemente si ustedes les ingresan a ECMO, tiene una gran chance de sobrevivir. Si, está en un paciente, si tienen las indicaciones que ya mencionó Claudia, ¿no? Pero estos tres patologías son las quizás las más importantes y las que tienen más sobrevida, ¿no? Y son las que deberían darle chance justamente a estos pacientes, ¿no? Por general, lo que pasa es de que en realidad esta curva de aprendizaje en ECMO nos ha hecho ver justamente lo que hacemos con la ventilación mecánica, ¿no? Quizás no tanto en el servicio, pero sí en otros lados, por ejemplo, hay menos ventilación protectiva. Y eso es importante porque en realidad hay pacientes que van a tener más de presión, más de 30 centímetros de agua, van a tener volúmenes respiratorios más de 12 incluso, está fuera de la ventilación protectiva, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se le hacen, ¿no? Con fibros recuerdo a nivel, un PP elevado, un prono, que a pesar de eso, ustedes no pueden manejar el paciente les, les queda corto el soporte, ustedes deben incluso entrar a ECMO, ¿no? Y eso es importante porque las indicaciones, como hemos visto la vez pasada, de un IO mayor de 40 por más de 4 horas o un IO mayor de 20 por más de 12 o 24 horas, son indicaciones de ECMO que ustedes hay que evaluarlo siempre, sobre todo si nuestras medidas de presión están descontrolando, ¿no? Porque una vez más, o sea, la idea de nosotros ingresar a un paciente en ECMO es justamente tratar de que se haga el menor daño posible en el pulmón. No vale la pena tener un paciente con 40 y pico, que sature 100%, y después cuando salga de la máquina tenga el pulmón destrozado. Justamente por eso es la idea de que probablemente ingrese tempranamente, como no se lo requiere, no se tiene indicación. Entonces, eso nos hace cambiar un poco el chip justamente de nuestra ventilación, porque a veces nosotros, por ejemplo, si tiene más allá de 30 de presión y es un paciente que es con una neumonía, por lo general lo pasamos abajo. Si en bajo, a pesar de eso, no mejora, una opción es poner el óxido nítrico, que es un ARS, por ejemplo, ¿no? Y si a pesar de eso, a pesar de nuestros esfuerzos, no mejora, probablemente debería ir a ECMO, ¿no? Entonces, ese más o menos es la secuencia que seguimos o deberíamos seguir para nuestro paciente, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Lo otro es que si ustedes se dan cuenta, ese es el sustento justamente porque somos el inicio de oxigenación. Si ustedes ven, el inicio de oxigenación conforme va subiendo, conforme va aumentando, tenemos más chance de morir, ¿no? Por ejemplo, miren, un índice de oxigenación alrededor de 20 tiene aproximadamente, si se mantiene por más de 12 horas, tiene casi una chance de morirse de 40%. Pero miren, un índice de oxigenación mayor de 40, alrededor de tiene casi una chance de fallecer alrededor de 80% a las 48 horas. Entonces, ustedes casi tienen de 5 pacientes, 4 se van a morir. ¿Qué quiere decir? 5 pacientes, 4 se van a morir si mantiene, este índice de oxigenación muy, muy alto, ¿no? Varios del Scott Murray. Y más o menos eso es lo que justamente nos ha explicado Claudita, ¿no? Por general, las indicaciones son que una mortalidad esperada alrededor del 80% por el tratamiento convencional, ¿no? Como mencionamos acá. Incluso han entrado pacientes como que tienen un CO2 incontrolable, que a pesar del bajo no controla.
o incluso fístulas broncoplurales severas, ¿no? Que son pacientes que tienen mucha proliferación, ¿no? Que podrían también entrar. Para todos los pacientes, al igual que en neonatos, en realidad las situaciones sin oportunidad o sin propósito es una contraindicación absoluta de ¿no? O sea, si tiene un paciente que tiene una hemorragia cerebral o que tiene una trisomía 13 y 18, no debería entrar, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo bien, porque recuerden, como bien ha dicho Claudito y Gisela, todo paciente que entre a ECMO debe tener un objetivo final, ¿no? Va a ir a trasplante, esperamos que su pulmón se recupere, o va a una cirugía cardíaca que lo va a recuperar, ¿no? Todos tienen una indicación, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, factores predictivos de mortalidad, o sea, los que van peor dentro del grupo de ECMO son la edad entre 10 a 18 años. Los que tienen falla hepática o falla renal también tienen peor pronóstico. Las infecciones por pertusis, la tos convulsiva, también tienen un alto riesgo de fallecer incluso, ¿no? Incluso entrando ECMO, ¿no? Neumonía por hongos, par secundario a sepsis o de las inmunodeficiencias. Tienen todos más chances de morir si entran a ECMO. Este es nuestro paciente, que es el que tuvimos nosotros en ECMO hace como 4 años. Entonces, por ejemplo, ustedes ven la placa, es un PAX, ¿no? Que entró a BAFO, que entró a ECMO y que estuvo muy, muy mal, ¿no? Y como discutíamos algunas veces, este paciente probablemente no debió entrar a ECMO por todo lo que tenía, ¿no? El tiempo que tenía un poco largo, las presiones muy, muy altas que tenía, el diagnóstico de base que tenía leucemia. Entonces, esto tenía muchas contraindicaciones relativas y probablemente no debió entrar, ¿no? Porque el problema de este chiquitín no era que sus órganos estaban bien, y con el ECMO los soportó. El problema de este chiquitín es que no tenía pulmón para salir. Cada vez que intentábamos hacerle el destete del ECMO, su pulmón no se quedó así, blanco, lesionado. Entonces el problema es de que si no tenemos, no puede estar en ECMO infinitamente, ¿no? Por eso tenemos que tener un objetivo a largo plazo. Y por eso es importante definir cuál es el objetivo a largo plazo en un paciente en ECMO, ¿no? Si no, nos puede volver a pasar esto, ¿no? Que no tenemos un objetivo a largo plazo y desgraciadamente el paciente nunca va a poder salir. Ese es el mayor problema. Entonces, nosotros, otro chiquito que tuvimos en la clínica, que es que también un chiquito en ECMO, que por ejemplo este niño era infección por BCR, que justamente son los pacientes que tienen más probabilidad de salir. Tiene su placa con la cual ingresa,